bautismo de Jesús. Hola, hola chiquitines, ¿cómo están? Saludos. ¿Qué tal amigos? Yo soy el Padre Mago Toño. Yo soy Kike, el seminarista más guapo. Y ya estamos en este domingo con la palabra del domingo. Para niños de corazón, en el Club Chiquitines, amigos de Kike. Vamos a reflexionar, ya estamos hoy en el último domingo de tiempo de Navidad. Se acabó la Navidad. Bueno, pero seguimos con muchas otras festividades. Oye, pero en muchas casas todavía tienen el nacimiento y levantan al niño hasta el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Bueno, son costumbres diferentes, pero litúrgicamente con este domingo termina el tiempo de Navidad y celebramos el bautismo de Jesús. Ah, es otra Epifania. Epifanía. Pues es lo mismo, manifestación. El domingo pasado hablábamos de aquellos magos de Oriente que vinieron como un signo de revelar, de Dios mostrarse a todo el mundo. Y también se nos dice que son tres diferentes manifestaciones de este tipo. Una fue con esos magos de Oriente. O los sabios de Oriente, como dijimos. Otra es en el bautismo de Jesús. Y en las bodas de Caná. Bueno. Y la historia comienza del bautismo de Jesús, podemos decir, con Juan. ¿Cuál Juan? El evangelista. No. El Bautista. Ah, muy bien. Juan el Bautista. ¿A qué se dedicaba? Pues a bautizar. Y entonces, el bautismo que Juan hacía es porque las personas tenían ese sincero deseo de arrepentirse de sus pecados. Ándale, entonces iban con Juan. Iban con Juan. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia con Jesús? Porque Jesús también va a ir a bautizarse y ahora lo vamos a ver. Pero el bautismo que realizaba Juan era un mero signo de arrepentimiento. Pero no perdonaba los pecados. Ya no te me adelantes, esas son las preguntas de más adelante. Entonces, como Juan bautizaba, invitaba a la conversión. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse, crean en el evangelio. Muchos andaban confundidos creyendo que él era el Mesías y le llegaron a preguntar, oye, ¿tú eres el Mesías? No, yo no. Pero le preguntaban, ándale, dinos, ándale. Sí, eres el Mesías. Ya. Pero Juan fue muy claro al decir, yo no soy el Mesías. Quiero leerles de manera literal lo que dice el Evangelio del día de hoy, de este domingo. Es cierto que, eso es lo que dice Juan, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¡Chacachán! Con fuego. Espérate. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo Juan da ese papel a Jesús. No soy yo, porque la gente andaba confundida y decían, tal vez este puede ser el Mesías, el que Dios había prometido para salvarnos. Pero ni Petra, yo no. Oye, qué humildad la de Juan. Sí, muy humilde. Entonces, el testimonio de Juan fue muy importante, porque después también Juan lo señalará a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, es las palabras que dice el Padre en misa. Entonces, es muy importante el testimonio de Juan, pero hay un testimonio más importante. Alguien a quien le creemos más. ¿De quién se trata? ¡Voz de Dios! Ese día del bautismo de Jesús, se escucharon aquellas palabras de, este es mi Hijo amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. Ándale, Dios se manifestó. Por eso se habla de otra nueva epifanía en ese momento. Entonces, el testimonio de Dios mismo, de aquella voz que viene del cielo. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Muchos lo pudieron ver. Es esta manifestación de Dios, el testimonio de Dios para creerle. Fue muy importante el testimonio de Juan, pero va a ser más importante el de Dios, que va a marcar ese momento. Pero a ver, ahora sí, Quique, esa pregunta. ¿Jesús necesitaba ir a bautizarse allí con Juan? Pues así como de necesitar, pues no. Jesús no necesitaba. Porque Él no tiene pecados, de que Él no necesita arrepentirse. Es pura santidad. Pero, entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Pues porque quiere ponernos la muestra, porque es así chido. Exacto. Jesús se hace hombre, es Dios hecho hombre, y quiere ponernos la muestra de lo que necesitamos hacer con el bautismo, arrepentirnos. Pero eso nos lleva a otra pregunta. Andas muy preguntón ahora. Pues sí, eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo que realiza Juan
y el bautismo que realiza Jesús? Pues el bautismo de Juan es con agua. Entonces, ¿Jesús no bautizaba con agua? Ah, caray, pues sí. Entonces esa no es la diferencia. A ver, chiquitines, díganme cuál es la diferencia. Bueno, la concordancia es que los dos bautizan con agua. Juan bautiza con agua, Jesús bautiza con agua, pero además Jesús no solo bautiza con agua, bautiza con Espíritu Santo. Ah, pues lo leíste en el Evangelio. Allí mismo dice, Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. Ándale, se van a achicharrar los pelos, no manches. Pero quiere decir ese fuego interior del Espíritu Santo. Entonces esa es la gran diferencia. El bautismo de Juan no nos va a dar, o no daba a las personas que se bautizaban con él, ninguna gracia, ningún regalo. No daba ningún don de Dios. Qué gacho, no manches, aunque se les hubiera dado un peso. No. Entonces era un signo de conversión. Incluso fíjense que una de las prácticas que las personas hacían en ese momento del bautismo con Juan es que gritaban sus pecados, los decían externamente para que todos los oyeran. Con razón el río siempre estaba lleno ahí de chismosos para ver la gente qué decía. Imagínate, a ver, ustedes que nos están escuchando el día de hoy, ¿te animarías a hacer una confesión pública? ¿A pararte allí en medio del templo y empezar a gritar tus pecados? Y después el padre le da la absolución. Sí, también se pudiera. Pero imagínate que empezaras a decir, pues yo acuso que me robo la señal del cable, que he hecho muchas tranzas en mi empresa, que engaño a mi novia. ¿Tienes novia? Son ejemplos. Bueno. Entonces, ¿tú te animarías a empezar a decir en voz alta tus pecados frente a los demás? Yo no, da vergüenza. Sí, imagínense, en el bautismo que realizaba Juan, las personas sí hacían este signo, porque si lo decían en voz alta quería decir que verdaderamente estaban arrepentidos y que no lo iban a volver a hacer. Si gritaban, es que me acuso que yo he sido un ratero. Ay, mi hijo, con razón me faltaban cosas. Entonces, si ya se acusaron de rateros, entonces quiere decir que están dispuestos a ya no volver a robar. Si decían, es que he sido un mentiroso, estaban dispuestos a ya no decir mentiras. Ah, por eso las decían en voz alta. Entonces, cuando nomás vamos con el padre, se los decimos así de secretizo. Por eso vamos y volvemos y hacemos otra vez todas las cosas. Bueno, se supone que en las confesiones que hacemos también tendríamos que tener ese propósito de con todas nuestras fuerzas intentar ya no volver a pecar. Pero bueno, ese era un signo. La diferencia, para no desviarnos del tema, el bautismo de Jesús sí perdona los pecados. Chan, por eso me gusta más. Entonces, esa es una definición antigua, aunque ya no es la más moderna en el catecismo de la iglesia. ¿Qué es un sacramento? El bautismo de Juan no es sacramento. El bautismo que realiza Jesús sí es sacramento y que envía a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un sacramento el que Jesús realiza y que hace que sus apóstoles también vayan y lo realicen. ¿Y cuál es la definición de un sacramento? Signo sensible que realiza lo que significa. ¿Cómo? O sea, el bautismo de Juan significaba el arrepentimiento de los pecados, pero no los perdonaba. El bautismo de Jesús, bautizar con agua en la cabeza, simboliza la purificación de los pecados, pero no solamente la simboliza, la realiza, la hace. Ah, signo sensible. Que realiza lo que significa. Es un signo que podemos ver, por eso en el bautismo hay muchos signos. Se utiliza el agua, el aceite, la vestidura blanca, la vela. Bueno, las promesas de los padrinos, etcétera, todo esto. Y verdaderamente realizará esas cosas que significa. A ver, y ahora vamos a ver para completar este video, Quique, cuáles son esos dones, esos regalos, esas gracias que recibimos en el día del bautismo. Nos hace hijos de Dios. Por medio del bautismo nos hace hijos de Dios. Es que a veces la gente dice, antes nomás era un animalito. No. Ya éramos, oficialmente se nos nombra como hijos de Dios. Pero antes no es de que ese niño que se bautiza, esa niña era un animalito, no. Eran criaturas de Dios. Siempre tenemos la dignidad de humanos. Pero ese día oficialmente recibimos el sello de ser hijos de Dios. ¿Qué más, Quique? Nos hace hermanos de Jesús. Pues si Dios es nuestro Padre, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Jesús y hermanos de todos los que nos rodean. Pues sí, también. Número 3. Borra el pecado original. Fíjense que esta es una de las más comunes que sabemos, quita el pecado original. Y es verdad, nos borra el pecado original que recibimos desde el nacimiento. Pero si una persona adulta o alguien más grande, aunque fue un niño pero no un bebé, se bautizara, no solo quita el pecado original. ¿No? Quita todos los pecados que tenga esa persona. Entonces si se bautiza un adulto, si uno pelagartón grandote, se le borran todos sus pecados de ese día. Y ya nunca se tiene que confesar. No. Se borran los pecados que tenía hasta ese día.
Y ahí ahora sí podemos decir borrón y cuenta nueva. ¿Y se ocupa confesar antes del bautismo? No, no es necesario. Si una persona se bautiza de grande, pues no es necesario que se confiese antes de bautizarse. Y además no podría porque no ha recibido ese sacramento. Ah, Ese es otro. El bautismo también nos da este regalo de poder recibir los demás sacramentos. Si no estás bautizado, no te puedes confesar. ¿no? Si no estás bautizado, no puedes recibir la comunión. ¿no? Si no estás bautizado, no puedes recibir la unción de los enfermos. Si no estás bautizado, no te puedes casar, no puedes recibir la confirmación Y no puedes ser sacerdote. y no puedes recibir el sacramento de la ordenación sacerdotal. Entonces, el bautismo es el primero de todos los sacramentos que nos abre las puertas para recibir los demás. Ah, ya voy entendiendo más. A ver, otra característica aquí que, Nos introduce como miembros de la iglesia. fíjense que este es un signo bonito, no siempre se puede hacer, que el sacerdote recibe al niño o a los niños que van a ser bautizados en la puerta de la iglesia, porque significa que son recibidos, no solamente en el edificio material, sino en la iglesia espiritual, son recibidos nuevos miembros de la iglesia. ¿Qué más, Quique? Nos da la gracia santificante. Es decir, nos da la oportunidad de poder ser santos. Ah, sí como yo, sí como yo. ¿Qué más? Nos convierte o somos nombrados en Sacerdotes, profetas y reyes. sacerdotes. Porque recordemos, en el Antiguo Testamento, solo el sacerdote podía hablar con Dios. De tal manera que por eso las personas se agarraban un cabrito, Un becerro, una paloma. se la llevaban al sacerdote y le decían, ofrécesela a Dios para que le pidas perdón de mi parte. Ajá, ajá. Pero ellos no le podían hablar directo a Dios porque era una falta de respeto muy grande, así lo consideraban. Solamente el sacerdote. Entonces, por eso con el bautismo somos nombrados sacerdotes, porque ahora tú también ya le puedes hablar directamente a Dios. Y le puedes decir, Abba, ¿Qué significa? Padre. Y no solamente padre, sino esa palabra de cariño con la que los niños judíos le decían a su papá. Como hoy muy a la mexicana podríamos decir, apá, Papi, papito. jefe. No tanto. A ver, estaría bien que ahí en los comentarios, si ustedes nos ven desde alguna otra región que no sea en México, ¿cómo es la forma de cariño de hablarle a su papá allí donde nos están viendo? Bueno, todos somos nombrados sacerdotes. Profeta, porque profeta es el que anuncia y denuncia. Decir siempre la verdad, aunque a veces es bien difícil y trae consecuencias. Ujú. Y rey. Rey no solamente es el que manda. Es el que sirve. Entonces somos nombrados reyes para cuidar, para proteger, para servir, para estar al pendiente de los que nos rodean. Eso también nos regala el bautismo. Y nos abre la posibilidad de ser en nombre de Dios esos servidores de los otros. También nos implanta las tres virtudes teologales. Nos implanta la semilla de la fe De la esperanza. y la caridad. Recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Y nos pone su sello, nos marca para la eternidad. Un sello en el alma. Entonces recibimos ese carácter, imprime carácter, se le llama en los sacramentos, porque nunca se borrará ese sello que somos pertenecientes a Dios. Por eso el padre hace una oración de exorcismo. Casi siempre cuando escuchamos la palabra exorcismo da miedo porque hay el demonio, el diablo y todas esas cosas, pero significa que estamos renunciando a las fuerzas de Satanás y decimos, este niño le pertenece a Dios, hacemos una renuncia, que todos los días la tendríamos que hacer. Señor, cuando salgo de mi casa a trabajar, soy todo tuyo y solo de ti soy. Cuando vamos a empezar las clases en la escuela. Cuando vamos a empezar a jugar, en todo momento podremos hacer ese acto de fe de decir, solo tuyo, soy solo tuyo, Señor. También entonces va a debilitar la fuerza, la tendencia al pecado. ¿Qué se llama? Concupiscencia. Es la tendencia a pecar. Y por último nos compromete a la evangelización A ser apostolado. y a ser apostolado. También trae obligaciones el bautismo. Pues esto celebramos el día de hoy. Y fíjense qué importante fue el bautismo de Jesús, que nos trae todas esas gracias a nosotros, porque ahora Él lo convierte en sacramento. Bueno, Oye, ya no hemos puesto palabra clave para los que llegaron hasta el final de este video. los que llegaron hasta el final de este video, me gustaría poner dos opciones. Una, ponnos cómo se le dice a los papás de cariño allí donde tú vives. O también, ¿te sabes tu fecha de bautismo? Es una fecha muy importante. Como la del cumpleaños. Es el día que nacimos para Dios. Si te sabes tu fecha de cumpleaños, ponos ahí. Yo sí me la sé. O ¿Se vale hacer trampa? Córrele, busca tu acta y fíjate a ver qué día fue tu bautismo.
Fíjate que y qué bonito sería que si tienes oportunidad, un día visites esa iglesia y la pila bautismal donde fuiste bautizado. Entonces, si llegaste al final de este video, ponnos allí si te sabes o si encontraste la fecha de bautismo y cuándo es. Y los vamos a poner en las intenciones de misa a los que nos pongan esa respuesta. Ah, si el padre soy yo. Pues sí, pero yo estoy en la sacristía y yo las apunto. Bueno. Nos dio mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a terminar como siempre con los saludos. Un saludo y con nuestros deseos de que se mejore pronto. Tuvo un accidente y que recobre pronto la salud completa. ¿A quién? Fíjate. Juan Miguel Cervantes. ¡Órale, chiquitín! ¡Ya levántate! ¡Échale ganas! ¡Tú puedes! Juan Miguel. Bueno, le mandamos todos nuestros deseos. Vamos a seguir orando por tu salud, Juan Miguel Cervantes. También pedimos por su mamá, Irma Barroso, y por toda la familia. Un saludo también muy especial al grupo de tercero A del Colegio Silvia Carrillo en el Nuevo Vergel, Zapopan. Un saludo a todos los chiquitines de tercero a toda la escuela, especialmente a ellos que nos pidieron este saludo. También un saludo al mago Ernesto, que está en el YouTube como Ernesto Vlogs. Un saludo, mi estimado Ernesto, muchas gracias por contactarnos, por tus saludos. Y también un saludo para Elian y Ricardo Medrano. Y a todos ustedes un fuerte abrazo, los saludamos desde la ciudad de Nairobi, en Kenia, que reciban también la bendición de Dios. Yo soy el Padre Mago Toño. Y yo soy Quique, el seminarista más guapo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.